A veces, la persona que parece más fría es la que más tiempo estuvo pidiendo ser vista. Ella no cambió de repente, simplemente aprendió a guardar para sí misma todo el amor que siempre daba. Porque el corazón también se cansa, y llega un punto en el que no puede más. Ella no siempre fue silencio, no siempre fue distancia, mucho menos esa frialdad que quizá todos notan ahora. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que su risa llenaba los pasillos, donde cada palabra que decía tenía luz, donde el amor salía de ella, como si nunca pudiera acabarse. Y fue en ese tiempo cuando lo conoció, cuando todavía creía que amar era suficiente, que querer a alguien con el corazón completo era motivo suficiente para que te cuidaran, para que te valoraran. Al principio, ella le hablaba con un entusiasmo desbordante, le contaba cosas pequeñas, a veces tontas, detalles de su día que para cualquiera pasarían desapercibidos. No lo hacía porque esas cosas fueran importantes, sino porque él era importante para ella. Quería compartir su mundo, por más pequeño que fuera. Pero él escuchaba sin escuchar. Respondía por inercia, sin pensar realmente en lo que ella decía. Estaba físicamente presente, pero su mente y su corazón estaban en otro lugar. Estaba sin estar. Y esa es una de las ausencias más dolorosas que existen. Cada vez que ella mostraba una pizca de emoción, una chispa de alegría, o una sombra de preocupación, él la apagaba con indiferencia. Sus respuestas eran cortas, distantes. ¿Estoy ocupado? Luego hablamos. Y la peor de todas, haces un drama, por nada, palabras que, dichas con calma, pueden doler mucho más que un grito. Son pequeñas dagas que van directo al corazón, y lo van desangrando poco a poco. Al principio, ella lo justificaba. Buscaba excusas para su comportamiento. Está cansado del trabajo, no es su culpa, ha tenido un mal día. O peor, se culpaba a sí misma. Soy yo quien siente demasiado. Quizás soy muy intensa. Se convencía de que el problema era ella, no la falta de reciprocidad. Pero no. No era ella. El problema era el vacío donde su amor aterrizaba cada vez. Un vacío que absorbía todo y no devolvía nada. Ella seguía dando, con la esperanza de que algún día él se diera cuenta, de que algo cambiara. Él seguía recibiendo, acostumbrado a tenerla ahí, sin esfuerzo, sin valorar el tesoro que tenía delante. Y en esa balanza injusta, ella comenzó a perderse a sí misma, a desvanecerse. Llegó un día en que ella ya no le contaba cómo le había ido. Dejó de buscar su mirada para compartir una sonrisa. Sus mensajes se hicieron más cortos, más prácticos. Ya no había emoción en sus palabras. No fue una decisión consciente. No fue un plan. Fue un mecanismo de defensa. Su corazón, agotado de intentar y no recibir nada a cambio, comenzó a construir un muro, ladrillo a ladrillo. Para proteger lo poco que quedaba de él, curiosamente, fue el primero en notarlo. De repente, su silencio le pareció extraño. ¿Te pasa algo? ¿Estás enojada?, le preguntó un día. Ella simplemente lo miró, sin expresión, y respondió con una calma helada: no me pasa nada. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, ya no le pasaba nada con él, ya no sentía la necesidad de ser escuchada, ya no esperaba una respuesta. La indiferencia que él le había enseñado, ahora ella la dominaba a la perfección. La mujer que él veía ahora no era una extraña, era la obra de arte que él mismo había esculpido con su desinterés y su apatía. Era el resultado de todas las veces que la dejó hablando sola, de todas las emociones que minimizó, de todos los abrazos que no le devolvió. Él la había convertido en el eco de su propia ausencia. Y entonces, él comenzó a extrañar a la mujer de antes. La que reía fuerte, la que lo buscaba, la que le daba un amor incondicional, pero ya era tarde. Esa mujer ya no existía. Se había ido, no a otro lugar, sino hacia adentro de sí misma. Se había refugiado en su propio mundo, un lugar seguro donde nadie podía volver a lastimarla con indiferencia. Ahora, cuando la gente la ve y la juzga como fría o distante, no conocen su historia. No saben que esa frialdad es una armadura forjada en el fuego de la decepción, que detrás de ese silencio hay miles de palabras que se cansaron de no ser escuchadas. Ella no se volvió fría, se volvió sabia. Aprendió a la fuerza que su amor es valioso y que no debe entregárselo a quien no sabe cómo cuidarlo. Aprendió que antes de amar a alguien más, debía amarse a sí misma lo suficiente como para no volver a mendigar atención ni a justificar la indiferencia. Y ese, aunque doloroso, fue el acto de amor propio más grande de su vida. Ella no era fría, solo estaba cansada de ser ignorada. El cansancio del corazón nunca llega de golpe. Ella no era fría, solo estaba cansada de ser ignorada. El cansancio del corazón nunca llega de golpe. Llega lento, como una sombra que se arrastra sin que te des cuenta. Primero, fueron las dudas,
esas preguntas silenciosas que te haces en mitad de la noche. Luego, llegó la inseguridad, esa sensación de no ser suficiente, de que algo fallaba en ti. Y después, la certeza aplastante de que hablar ya no servía de nada. Fue entonces cuando ella empezó a callar, y no porque no tuviera nada que decir, tenía un universo de palabras atascado en la garganta. Callaba porque había aprendido, a base de golpes de silencio, que decirlo no cambiaba absolutamente nada. Un día, reunió el poco valor que le quedaba, y quiso contarle cómo le dolía sentir que él no la veía, que pasaba a través de ella, como si fuera invisible. Pero justo, cuando abrió la boca para dejar salir todo ese dolor, él la cortó en seco. No empieces otra vez con tus cosas, y ahí, en ese instante, algo se rompió dentro de ella. Fue una fractura pequeña, una grieta finísima, invisible para el mundo, pero tan profunda que le partió el alma. Aún así, ella siguió, porque nos han enseñado que quien ama, aguanta. Aguanta hasta que el corazón se queda en los huesos, hasta que el alma se desgasta, así que aguantó. Con el tiempo, dejó de insistir, dejó de pedir atención, dejó de esperar un gesto, una mirada, una pregunta, y fue justo ahí, en ese silencio resignado, donde él creyó que ella por fin estaba bien, que los problemas habían desaparecido, pero no estaba bien. Estaba vacía. La gente a su alrededor empezó a notarlo. Susurraban: Anse ha vuelto muy fría. Ann ya no es la misma de antes. ¿Qué le habrá pasado? Nadie lo sabía. Nadie entendía que esa frialdad no fue su elección. Fue su único refugio, su armadura para proteger lo poco que quedaba de ella. El frío era el eco del calor que nunca recibió. Y así llegó el día en que decidió dejar de rogar. No hubo un grito desgarrador, no hubo una pelea monumental, no hubo un final dramático de película, solo hubo una decisión, tomada en el más absoluto y doloroso silencio. Ocurrió una noche cualquiera, mientras él hablaba sin parar de sí mismo, de su trabajo, de sus amigos, sin hacer una sola pausa para preguntarle por su día, sin notar su mirada perdida y cansada, sin ver cómo le temblaban las manos debajo de la mesa. Ella simplemente lo observó, con una calma que asustaba, y en esa calma, lo entendió todo. Entendió que él nunca iba a cambiar, que nunca iba a escucharla de verdad, que nunca iba a verla, y lo más doloroso fue comprender que no era por maldad, no era porque fuera una mala persona. Simplemente, él no sabía quererla de la manera en que ella necesitaba desesperadamente ser querida. Y ahí, en ese preciso instante, sin lágrimas, sin ruido, sin un solo reproche, ella lo dejó de amar. No fue un apagón repentino, fue más bien como la llama de una vela que se consume lentamente, con la suavidad triste de quien se rinde, porque ya no tiene fuerzas para sostener algo que siempre sintió que cargaba sola. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no lloró, solo respiró hondo, como quien por fin suelta un peso que ha llevado a cuestas durante demasiado tiempo. Y entonces, empezó a retirarse. No físicamente, al menos, no al principio. Primero se retiró de su corazón. Luego, silenció sus palabras. Y finalmente, borró sus gestos. Dejó de buscar su mano, dejó de esperarlo despierta, dejó de sonreír cuando él entraba en la habitación. Él lo notó, por supuesto, pero lo notó tarde. Demasiado tarde, porque justo cuando ella dejó de intentar, cuando su presencia se convirtió en un eco vacío, fue cuando él, por fin, empezó a buscarla. Empezó a preguntar qué pasaba, a notar su ausencia, pero ella ya no estaba ahí. Su cuerpo podía estar en la misma habitación, pero su alma ya había emprendido un largo viaje de regreso hacia sí misma. La paradoja más cruel del amor no correspondido es que a veces, la otra persona solo valora tu luz cuando decides apagarla para que dejen de darla por sentada. Si te has sentido así, si has sentido que tu voz se pierde en el vacío, recuerda que tu paz es lo más valioso. No dejes que nadie apague tu brillo hasta el punto de convertirte en una sombra. Mereces ser vista, escuchada y amada en toda tu plenitud. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Dicen por ahí, en ella cambió Ann, se volvió fría. Ya no es la misma, ya no siente, pero se equivocan, y se equivocan mucho. La verdad es que ella nunca dejó de sentir. Lo que pasa es que aprendió a no desperdiciar sus sentimientos. Ella sigue queriendo, claro que sí, pero ahora ha aprendido la lección más importante en mí, a quererse primero, a sí misma. No se volvió fría, se volvió sabia, se volvió consciente, comprendió a la fuerza una de las verdades más duras de la vida, que el amor verdadero no se ruega, que la atención no se mendiga, y que la compañía no se puede forzar. Entendió que su valor no dependía de la validación de nadie más, sino de su propio reconocimiento. Fue un camino largo, y a veces, solitario, pero cada paso la hizo más fuerte, más dueña, de su propio corazón. Y entonces, como suele pasar, un día, él regresó. Volvió con esas palabras que en otro
tiempo habrían sido un bálsamo para sus heridas. Llegó con disculpas que, meses atrás, habrían significado el mundo entero. Pronunció un té extraño que resonó en el vacío, porque simplemente llegó demasiado tarde. El tren de sus oportunidades había partido de la estación hacía mucho tiempo, y ella ya no estaba en el andén esperando. Ella lo escuchó con atención, sin una pizca de enojo en su voz, sin rastro de rencor en su mirada. Y lo más sorprendente, sin una sola lágrima rodando por su mejilla. El dolor se había transformado en paz, la desesperación en serenidad, con una calma que solo nace del amor propio bien cimentado. Lo miró a los ojos y le respondió con la verdad que tanto tiempo había guardado. No, no era frialdad, le dijo suavemente. Era un cansancio profundo de darlo todo y no recibir nada. Un agotamiento de esperar un mensaje que nunca llegaba, de anhelar una mirada que siempre iba a otro lado. Yo te necesitaba entonces, cuando mi mundo se caía a pedazos. Y tú simplemente me ignoraste. Pero gracias a eso, aprendí a no quedarme donde no me ven, a no insistir donde no me valoran. Después de decir esas palabras, se dio la vuelta. Y esta vez, no hubo duda en sus pasos, no hubo un último vistazo por encima del hombro. Caminó hacia su nuevo futuro, un futuro que ella misma estaba construyendo. Porque no todos los finales son ruidosos, no todos terminan con portazos y gritos. Algunos son silenciosos, casi imperceptibles, como una puerta que se cierra suavemente. Y esos son los que más duelen, pero también los que mejor enseñan. Ella no dejó de amar para nada, solo aprendió a dirigir su amor hacia donde sí la escuchan, donde sí la ven, y sobre todo, donde sí la sienten. Aprendió que el amor más grande es el que se tiene por una misma. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.